Seguir hablando del proyecto de reforma previsional anunciado anoche por el gobierno. Estamos ya en contacto con el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días, gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Primero, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que se ha ido conociendo de este proyecto de reforma previsional que va a ingresar al Congreso? Bueno, primero valorar que entre nuevamente una reforma previsional. Yo en esto pongo cierta distancia y algunos paños fríos porque no es primera vez que ocurrió también en el gobierno anterior y en el anterior también, y llevamos 15 años más o menos discutiendo materias que son muy similares y nos ha costado avanzar. Y yo creo que nos cuesta avanzar precisamente por el volumen a veces de los proyectos, porque son proyectos a veces que son demasiado ambiciosos y usted ve que de pronto con cambios pequeños, como ocurrió con la PGU, recientemente aprobada por el gobierno anterior y que permitió establecer una base solidaria de 193.000 pesos, además de la cuota autofinanciada, se pueden hacer mejoras muy sustanciales a las pensiones. Entonces, lo que me sucede un poco que la encuentro demasiado ambiciosa y todavía me deja muchas dudas. Ahora, es buena noticia que haya un foco precisamente en tratar de mejorar las pensiones. Me parece muy bien, yendo un poco al proyecto, me parece muy bien la creación de un ente, una suerte de ente estatal, que podría ser lo que se pensó en algún momento hacer como una suerte de AFP estatal, claro, precisamente para que sea alternativa a las administradoras privadas, ¿verdad? Y eso me parece que dado que ha habido una cierta merma de la confianza acerca de las instituciones que administran los recursos, la AFP en particular, que existe una alternativa estatal para aquellas personas que eventualmente no confían en el sistema y que exista la posibilidad de elegir. Yo creo que eso es lo más relevante en un sistema de pensiones, dado que las platas precisamente de las cotizaciones de los trabajadores son de los propios trabajadores. Claro. Y ha habido en ese sentido un pronunciamiento muy fuerte por parte de la ciudadanía. Sí, déjeme detenerme un segundo ahí, porque creo que es bien interesante este punto. No? Por sus palabras, yo entiendo que un mayor rol del Estado, más allá de lo que actualmente existe en el sistema como el pilar solidario, un mayor rol del Estado en la administración, en lo que puede ser también la inversión de las cotizaciones, ¿a usted no le complica, no le molesta? Mire, yo soy un poquito como de la idea de que el gato tiene que cazar ratones, no importa el color, ¿verdad? Ya. Ahora sí. Lo importante es que los case. Es importante que los case, es importante que el sistema provea buenas pensiones y provea sobre todo algo que tiene importante señalarlo, provea buenas tasas de reemplazo, porque evidentemente una persona que ha tenido un sueldo de 600.000 pesos, es difícil que vaya a tener una pensión que esté por sobre esos 600.000 pesos, pero sí es importante que él pueda mantener un cierto nivel de ingresos similar o relativamente similar a lo que tuvo durante su vida. Por ende, la tasa de reemplazo es tremendamente relevante y aquí me falta un poco dentro del análisis del proyecto que se ha presentado y por eso que me deja todavía algunas lagunas y las vamos a ver probablemente cuando lleguen a la comisión. ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, de la pensión garantizada universal? Porque cualquier persona que nos está escuchando, que es adulto mayor y que estaba entre el 60 y el 90% más vulnerable, habrá notado en su cartola que durante los últimos meses, ¿verdad?, ha habido un aumento de cerca de 194.000 pesos como base, ¿verdad?, excluyendo exclusivamente al 10% más pudiente de la población. Sí, claro. Y eso, más la pensión autofinanciada, debe dar un cierto porcentaje de tasa de reemplazo. Y ahí me parece que nos falta saber, porque en general las tasas de reemplazo que hay en la OECD suelen ser del orden del 60%, 70%. Y bien, pero si vamos a estar hoy día pidiéndole a los trabajadores que renuncien a un 6% de la cotización, ¿verdad? Que se dice, claro, es de parte del empleador, pero finalmente todo esto le termina pegando por distintas vías al trabajador, ¿verdad? Si le decimos renuncia a ese 6% para tener tasa de reemplazo eventualmente más alta, la verdad que se pierde un poco la idea del sentido de las cotizaciones y el incentivo a cotizar. Sí, entiendo. ¿Te fijas? Entonces, esos son detalles que hay que ir trabajando. Detengamos un segundo. Evidentemente hay que conocer el proyecto, estoy totalmente de acuerdo con usted, y también hay varios aspectos técnicos que se van a ir discutiendo. Ahora, a priori, yo entiendo por sus palabras que aquí hay una preocupación que la he escuchado de otros actores políticos de oposición, es que desde el 6% del aporte patronal, parte de ese 6% vaya a financiar el aumento de la PGU de 250.000 pesos. Sin embargo, el gobierno ha sido claro en términos de que ese aumento de la PGU va a ir por impuestos generales, no por el aporte patronal.
Así es. Y tanto el pilar solidario que crea la presidenta Bachelet en su primer gobierno como el presidente Piñera hacen solidaridad o el aporte estatal, ¿verdad? O el pilar solidario desde impuestos generales, no desde las cotizaciones propias de los Ahí no trabajadores. se Y ahí tocaría el me parece que 6% hay un para eso, punto. entonces. Yo creo que no, yo creo que el 6% rinde más, de hecho, según los distintos estudios que se han podido observar y que van a ser materia también de la discusión, yo creo que rinden más en las cuentas individuales. Efectivamente, nosotros estamos llegando 15 años tarde a una reforma, porque con un 10% de cotización, usted comprenderá que ni Mandrake el Mago logra tener buenas tasas de reemplazo, ni lograr que efectivamente esa plata pueda rendir, pueda rentabilizarse de una manera tal que dé buenas pensiones. Por ende, es natural, el promedio de la OCDE es del 18%, el promedio, y los países que nosotros admiramos, los que están en el ranking Mercer Melbourne, ¿verdad? Son, en general, andan del orden del 25% de las cotizaciones. Y esa plata, efectivamente, puesta una cierta rentabilidad, ¿verdad? Recordemos que el sistema de pensiones nuestro, o la parte que la rentabiliza, que son justamente la AFP, ha tenido una rentabilidad de cerca del 7% más UEF, lo cual no es una mala rentabilidad. Y el sistema que se propone, por lo conversado con el subsecretario Larraín, debiera tender a tener una rentabilidad asegurada, entre comillas, de cerca de un 2%. Entonces, el diablo está en los detalles. Acá el proyecto yo creo que está bien intencionado, ¿verdad? Pero necesitamos saber primero ¿por qué vamos a requerir, teniendo la PGU, hoy día un fondo común? Me parece que la idea del fondo común a la gente no le gusta su cuenta individual, una cuenta donde se sepa que está la plata, que no sea una cuenta nocional o un registro contable de recursos que van a quedar al arbitrio eventualmente de la autoridad, por más que se pretenda instalar una cierta arquitectura institucional que no permita que esa plata el gobierno de turno la saque, y está muy bien, ¿verdad? Pero creo que hay que observarlo con mucho detalle, porque finalmente, todo esto en tiempos en los cuales el mercado laboral, que es el gran problema que nosotros tenemos, que son las lagunas, Claro, la ¿verdad? La base. falta de cotizaciones, la subcotización, afectan al mercado laboral. Entonces, la gradualidad de implementación, que hoy día entiendo que están 6 años según lo que plantea el proyecto, también va a tener que ser mayor. Y bueno, hay que revisarlo, y hay que tratar de revisarlo con la mejor voluntad posible, precisamente para que las mujeres, aquellas personas que han tenido subcotizaciones, ojalá queden con tasas de reemplazo decentes respecto Sí. de el sueldo que tenían. Y evidentemente hay dos alternativas. O lo sacamos de las propias cotizaciones, lo cual para una persona de bajo ingreso parece ser un absurdo, o lo sacamos de impuestos generales, que es la alternativa que creo yo que es en la dirección que hay que ir. Déjeme llevar al otro tema. Hay varios, por supuesto, y vamos a seguir conversando, me Sí, imagino, cómo no. varias ocasiones sobre este tema, especialmente cuando llegue a la comisión que usted preside en la Cámara Alta. Fin a las AFP, terminar con las AFP, es un punto que está clarito en el anuncio del presidente, en minuta, en la conversación que han tenido también en los pasillos, me imagino, del Congreso en el trabajo prelegislativo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Podrían las AFP participar del sistema como gestores de inversión, pero ya en la administración Sí. no existen? Por lo menos lo que está planteado. No, lo que se plantea básicamente es dividir la industria, ¿verdad? Es que se cree un organismo que sea el organismo recaudador, administrador, de alguna forma, y que desde Un ese organismo organismo público. vaya un organismo público o privado. ¿Ah? Entiendo, al menos de mis conversaciones previas con las autoridades, que existe la posibilidad de que eventualmente esto se licite, Ya. como sucede, por ejemplo, con el seguro de cesantía con Sí, Previred. sí, claro. Previred, que en estricto rigor es de las mismas AFP, lo cual también es un absurdo, porque de verdad da cuenta de, mire, conversando en su momento con el subsecretario Larraín, que yo creo que es una persona que entiende este tema y que es bien intencionada y que tiene ganas de que esto funcione, y por eso que yo creo que no hay que ponerle la prueba al proyecto, sino estudiarlo con mucha seriedad. Él me dice que para que el IPS, ¿verdad?, el Instituto de Previsión Social, pueda llegar a hacer todas las tareas que las AFP hacen, porque yo lo que quiero recordar acá es que acá no solamente está la idea de tomar los fondos e invertirlos, acá tiene que tener un IPS reforzado, porque Sí. la AFP se encargan de una serie de materias, entre ellos la recaudación, las cotizaciones voluntarias, las cuentas de depósitos convenidos, las cuentas de ahorro voluntario, las cuentas de trabajadores de casa particular, se pagan las pensiones de vejez, las pensiones de sobrevivencia, las pensiones de enfermos terminales, Claro, no es un ¿verdad? sistema Las pensiones simple. De alimenticias. hecho, se notó No es, bastante en lo que fueron los retiros de ahorros previsionales, por ejemplo. Un tema totalmente
absolutamente nada que O ver, sea, pero dentro del sistema. por ejemplo, con los retiros de ahorros previsionales se pagaron 50.000 millones de dólares, Nicolás. Imagínense la cantidad Sí. en tiempo y forma de solicitudes de Internet. Eso el IPS, tengo la impresión, y por lo que he podido conversar, no tiene la capacidad de hacerlo. Y entiendo que para que llegue a tener la capacidad de hacerlo, hay un proyecto a 10 años. Ya. Porque efectivamente, y incluso en el seguro de cesantía, que es bastante más chico, lo hace Previred, que es una institución que se dedica a hacer esto y Claro, que privada es licitación. privada también, y está bien. Entonces, a mí no me importa dividir la industria si es que eso va a terminar siendo más eficiente, Ya. ¿verdad? Y no me importa que existan otros gestores y más competencia, me gusta la idea, en la medida que esos gestores tengan espaldas suficientes para entrar en este negocio, para cuidar, porque entendamos que para poner una AFP que están hiperreguladas hoy día, se necesita mucha plata, mucha espalda financiera, ¿verdad? Y se necesita además, existe además el 1% del encaje, que es un montón de plata que también se necesita para respaldar la operación financiera de este mercado de capitales De mercado de que capitales. funciona invirtiendo la plata de la AFP. Entonces, el ente que va a recaudar es una cosa porque cumple muchas funciones y hay que ver cómo va a funcionar. Si a mí me dicen, mire, esto va a funcionar fantástico, yo, check, no tengo ningún problema, ¿verdad? Los que se transformen en la AFP, a mí no me importa. Si a mí no me importa que se llamen AFP, AFJP, nosotros propusimos en algún momento que hubiese una AFP estatal. Hay gente que tiene desconfianza en el sistema y está bien darle una alternativa, así como existe un banco del Estado, ¿verdad? Que funciona medianamente con las reglas del mismo mercado de los bancos, pero que en algunas materias hace ciertos esfuerzos especiales, por ejemplo, pagar tasas para la adquisición de vivienda o algunos Claro. créditos, los FOGAPE, por ejemplo, que pasaban por el Banco del Estado. Muy bien, yo no tengo problema. A mí lo que me importa finalmente es que el sistema primero sea sustentable en el tiempo, cumpla la función de dar mejores pensiones y finalmente no cree desincentivos, porque acá también es bien relevante que en el mercado laboral tú lo que vas a tener es lagunas previsionales, es desincentivo eventualmente a cotizar, ¿verdad? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede con la informalidad? ¿Verdad? Pues, ¿quiénes son los grandes responsables de las malas pensiones, aparte de las subcotizaciones? ¿Verdad? ¿Quién va a ser el órgano perseguidor? ¿Verdad? Hoy día son las AFP las que persiguen a quienes no pagan las cotizaciones con una tasa de éxito muy baja, ¿verdad? La densidad de cotizaciones, por ejemplo, que se puede medir anualmente, ¿va a ser un factor para permitir que esto avance? En un seminario que asistí hace poco de la Universidad Adolfo Ibáñez se señalaba, tengamos una mesa, la misma comisión previsional que existe hoy día, que pueda determinar si la densidad de cotizaciones durante un año ha subido o ha bajado, y con eso le vamos dando impulso a que sigamos avanzando en Claro, otro punto claro. más anualmente. Creo que debemos estudiarlo bien. Esto no es un asunto de decir, mire, yo me opongo. Acuérdense Lógico. que hace 2 años salió un proyecto de la Cámara de Diputados que eran 3 y 3. Sí. Habíamos llegado a ese Esto acuerdo con y el eso no se movió 6%. porque el senador Letelier por el 6%, Sí. exactamente. Entonces a mí no me importa realmente... De hecho, está en la comisión si, entiendo que la comisión de Hacienda del Senado, si no me equivoco, o en la comisión de Trabajo, ya ahí yo me perdí. Era liderada por la senadora Goich en su minuto. Sí, no, y el senador Letelier no quiso darle movimiento porque terminó que no Comisión de nomás, Trabajo, y a sí. mí me parece que bueno, que en fin. Pero esto se lleva discutiendo mucho tiempo, entonces acá el diablo está en los detalles, hay que estudiar el proyecto, entiendo que entra por la Cámara de Diputados y envía Sí, oiga, la senador, ministra Vallejo. y en eso los detalles, Sí. perdón que le interrumpa, quiero ir a otro punto, aprovechando los minutos que nos quedan, que son importantes también, en términos de cómo impacta el mercado laboral, lo que puede hacer, por ejemplo, este aporte patronal. Se ha hablado de una gradualidad, de hecho se ha destacado desde distintos actores del gobierno que esto va a ser gradual, que no es de un día para otro, pero que sí en régimen, la reforma previsional, si entrara en régimen, estaría ya aumentando las pensiones de las personas y en general los que más lo necesitan en este caso, más que necesitan, las pensiones más bajas, a eso me refiero. Sobre el 6% se habla de una gradualidad, porque algunos sectores han dicho, bueno, esto es un impuesto al trabajo, el que finalmente vaya con cargo al empleador. Se habla de un 1% durante 6 años. Esto obviamente se va a discutir, en el diablo están los detalles. ¿Qué opina a priori de este punto en particular? Yo creo que hay que revisar la gradualidad. Hay que revisarla. Yo propondría un sistema en el cual la implementación de los distintos puntos de aumento estén sujetas al cumplimiento de ciertos factores, como por ejemplo la densidad de las cotizaciones, que es medible hoy día, que se puede medir. Tenemos un comité asesor, una comisión asesora previsional que está compuesta por personas que conocen mucho de este tema y que perfectamente puede tener a cargo el
vamos a ir avanzando hacia esa gradualidad. Pero, ojo, cuando tú tienes un mercado del empleo que está frágil, ¿verdad? Una economía donde está habiendo poca inversión, donde claramente vamos a entrar en una etapa recesiva, ¿verdad? Con tasas muy altas. Ayer la Fed también subió la tasa en Estados Unidos. Ojo que yo creo que la gradualidad también hay que pensarla, y bueno, esto se discute en el Congreso. Mira, la gracia, Nicolás, y esto se discutió tanto durante el periodo en que se habló, se discutió la nueva constitución en la convención, es que acá tiene que haber separación de poderes, cada uno cumple funciones. Hoy día el Senado está empatado, la Cámara está empatado, vamos a tener que llegar a un diálogo. Piñera logró un 3-3 en ese momento, me parece que al menos eso es una base de discusión a tener presente, y hay que tener presente también las discusiones que venimos teniendo hace 15 años en esta materia y tratar de no inventar la rueda. Sí, claro. En esta materia. Yo creo que ciertos avances, como por ejemplo la implementación de la PGU, que estableció una base solidaria de 194.000 pesos, 90% de personas más vulnerables, es un avance. Todo lo que vaya precisamente en mejorarle las pensiones a ese grupo vulnerable y a las mujeres en particular que tienen sus cotizaciones, bienvenido. Ahora, ¿cómo incentivamos a la vez el ahorro? Porque eso es lo importante en este asunto, que exista ahorro y que finalmente todos estos aportes no incentiven a las personas a no cotizar, a hablar con el empleador, a crear una suerte de mercado negro, no páguemelo por fuera, porque finalmente entre pito y flauta estamos subiendo del 22 al 28% en régimen, ¿verdad? Todo lo que son cargos de carácter social. Entonces, tenemos que ser hiper cuidadosos con cómo tratamos este asunto, y me parece que todavía la reforma deja ciertas cosas abiertas que están poco claras. ¿Ah? Perfecto. Senador Luciano Cruzcoque, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, que la vaya muy bien.